El Señor ha hecho grandes cosas en cada una de nuestras vidas y también en la iglesia. Ya pasó el aniversario, pero tenemos que seguir. Y hoy es el primer día de la semana en el cual venimos a agradecer al Señor y a poder aprender algo más de su palabra. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Vamos a meditar hoy en Segunda de Crónicas, como acabó de leer Elizabeth, en el capítulo 12 y vamos a meditar desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y vamos a mirar sobre el rey Roboán. Roboán es el hijo de Salomón. Después que Salomón, su padre, muere, entonces él empieza a reinar desde el 931 hasta el 915. Va a reinar Roboán. En el reinado de Roboán va a presentarse ahí Jeroboam y Jeroboam va a decir, es necesario que usted baje el castigo de los cuales su padre hacía con nosotros. Y dice, y todo Israel le va a servir, le va a adorar. Pero sin embargo, Roboam no hace caso a los consejos de los ancianos. Y los ancianos le aconsejaron, sí, es bueno que cedas tu mano y puedas ir y pueda seguir gobernando y pueda estar todo el pueblo unido, el reino unido. Pero sin embargo, él despreció el consejo de los ancianos y fue a pedir consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, si tú cedes un poco aquí, ellos te van a aplastar. No hay que ceder. Yo creo que eso decía como un presidente, decía, ni un paso atrás. Yo creo que eso decía él, ni un paso atrás. Pero sin embargo, él no dio el paso atrás y después todo el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel, salieron, las tribus del norte. Solo con Jeroboam quedó la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a mirar el reinado de Roboam. El tema es Roboam abandona al Señor. Roboam abandona al Señor. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, quiero pedirte, Padre, tu dirección, que tú me ayudes, Señor, a exponer tu santa palabra, Padre querido. Es lo que tú nos quieres decir, Padre, y lo único, Señor, que yo quiero transmitir hacia tu pueblo. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que han podido llegar al templo, pero también oramos por los hermanos que no han venido. Si de pronto están enfermos, pon tu mano de sanidad. Si de pronto están enfermos espiritualmente, Señor, habla, que el Espíritu les hable, les impulse, Señor Jesús. Bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, antes de seguir, yo quiero dar también la bienvenida. Antes ya dimos la bienvenida a nuestro hermano Giovanni y a nuestra hermana Lili, pero acabó de llegar también alguien y yo quiero dar la bienvenida. Está en la segunda fila como iglesia. Quisiera que se ponga en pie y nos pueda decir su nombre. David, bienvenido a la casa del Señor y todos damos un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenido a la casa del Señor. Siéntase como en casa. Él es el padre de María. Levante la oreja a todos los que conocen a María. No, la mano, la mano. Él es el padre de María. Yo le miro a María sonriente, está contenta porque está con su padre, disfrutando de su padre. Ahora sí, vamos entonces a empezar. Vamos a escudriñar la palabra del Señor. Vamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Dice así: Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Primer punto que vamos a desarrollar es la infidelidad de Roboam. ¿Cuándo Roboam empieza la infidelidad de Roboam? Dice que cuando se llegó a consolidar el reino.
La infidelidad de Roboam no empieza cuando él estaba empezando el reino. Porque cuando él estaba empezando el reino, estaba pegado a Dios, estaba pidiéndole a Dios que le ayude para poder establecer el reino. Pero sin embargo, con el tiempo, él fue entablando el reino fue creciendo, el reino se iba cada vez haciéndose más sólido. Y cuando ya llegó a ser sólido, entonces es cuando Roboam va a empezar con la infidelidad a Dios. Esto nos hace para poder contextualizar un poquito en nosotros. Contextualicemos, miremos a Roboam y ahora comparemos en nuestra vida. De eso es la palabra del Señor. La palabra está para enseñarnos, para instruirnos a nosotros. De pronto ustedes digan, bueno, me habla de Roboam, pero ¿qué tenía que ver Roboam? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en necesidades? ¿Cuántas veces de pronto tú no has tenido trabajo? ¿O has estado enfermo? ¿O tu matrimonio se ha estado derrumbando? ¿O tus hijos han estado muy mal? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas circunstancias? Levante la mano. Yo creo que todos en un momento dado hemos estado. ¿Cuántas veces de pronto alguien estuvo en algún vicio, en el alcohol? ¿O estuvo de pronto enviciado en un deporte? ¿O estuvo ahí con algunos que han caído en la droga? Y ahí han llegado, y ahí es cuando llegan y piden al Señor. ¿Qué es lo que pide la gente? Restablecer su vida, construir su vida. Y de esa manera Dios lo hace. Dios es tan bueno porque Él escucha el clamor del pueblo. Él escucha al hombre necesitado. Él escucha a sus hijos y le escucha. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre ya tiene trabajo? ¿Qué pasa? El hombre se olvida de Dios. Cuando el hombre es sanado, el hombre se olvida de Dios. Cuando su hogar ya está construido, el hombre se olvida de Dios. Recordemos cuando llegaron los 10 leprosos. Llegaron y le dijeron a Jesús, estar con lepra era era algo muy feo. ¿Por qué? Porque era que usted tenía que apartarse del pueblo. No podía estar con el pueblo. Si a usted le veían, las personas corrían. Pero sin embargo, vinieron esos leprosos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les sanó, le limpiaron de la lepra. Pero déjeme decirle, ¿vinieron todos a agradecerle por lo que el Señor les limpió? No, no. Solo vino uno. Solo vino uno a agradecer de lo que el Señor había hecho. Cuántas cosas hermosas Dios ha hecho en nuestra vida. El poder estar ahora vivos, el poder abrir nuestros ojos, eso es agradecer al Señor, el darte vida. Querido joven, mírele a su padre, mírele a su madre. Tener un padre, tener una madre es una bendición. Si usted no tuviera papá y no tuviera mamá, de pronto no pudiera estudiar. Tiene que irse a trabajar para poder pagarse sus propios estudios. O de pronto si no alcanza, ya no podría estudiar. Mire qué gran bendición. El poder estar en un instituto. ¿Quién le da la sabiduría? ¿Quién le da la inteligencia? Dios. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, yo creo que Dios no ha hecho nada en mi vida. Cuando nosotros no nos paramos un momento y miramos todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida, lógicamente no vas a poder agradecer al Señor. Mírale a tu esposa hermosa. ¿Quién es el que te ha dado? El Señor. ¿Y no le quieres agradecer al Señor? Mira a tus hijos, querido padre. ¿Quién le ha dado? El Señor. Hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, tener hijos ya es normal. Hay muchas personas que no pueden tener hijos. Usted sabe cuánto lamentan, cuántos lloran los que no pueden tener hijos. Bien, agradecer al Señor. Lleguemos a agradecer por todo lo que el Señor nos da. Pero sin embargo, aquí dice que Roboam, cuando ya consolidó, cuando ya estaba fuerte, cuando dijo, nadie aquí nos puede ya parar.
Todo el pueblo, todo, y aparte de Egipto, es el que tiene que doblegar la cabeza y tiene que aquí obedecer. Cuando nosotros pensamos que estamos arriba, es cuanto más tienes que cogerte de la mano de Dios para no caer. El hombre hace lo contrario. El hombre cuando está arriba piensa que él está por encima de Dios y quiere olvidarse de Dios. Y Dios tiene que recordar y tiene que enviar algo para hacerte recordar que tú nunca vas a ocupar el lugar de Dios. El que te puso en ese lugar es Dios y por eso es que tienes que adorar y tienes que glorificar al Señor. Hermanos queridos, en toda la Biblia, nosotros lo que vamos a mirar, lo que el Señor nos quiere enseñar, no es solo subir arriba. No es solo subir al trono, sino es mantenerse en el trono en donde el Señor le ha puesto. Pero para poder mantenerse en el puesto que el Señor le ha puesto, qué linda canción, a tus pies. Cantábamos, ayer cantábamos, a tus pies. No hay lugar más alto. ¿Cuál? Que los pies de Cristo. Cuando nosotros estemos arriba, recuerda que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Siempre recuerda que tienes que estar bajo los pies de Cristo. Ahí no te va a pasar lo que le pasó a Roboam. Sin embargo, ¿qué significa infidelidad? La infidelidad es la falta de fidelidad que alguien manifiesta a algo o a alguien o a una fe, a una doctrina. Infidelidad, infidelidad. Mis queridos hermanos, hay muchas personas que son infieles. La infidelidad es la traición. Traiciona. A veces de pronto decimos infidelidad, pero yo no he traicionado a mi esposa o a mi esposo. En muchos casos hemos podido ser nosotros, podemos haber traicionado. A veces hemos traicionado a nuestros amigos, a nuestras amigas, y los llaman como defraudar. Infidelidad. No somos fieles. Pero sin embargo, ¿qué le llevó a Roboam a ser infiel? ¿Qué le arrastró a Roboam a ser infiel? Mire, la palabra de Dios contesta. El rey no dice, dejó, en el versículo 1, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Para nosotros poder llegar a ser infieles a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deje la ley de Jehová, deje de enseñar la ley de Jehová y usted va a poder ser una buena persona infiel, un buen infiel. Ahora contextualizamos. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra del Señor. Si nosotros, mis queridos hermanos, no escudriñamos la palabra, si nosotros no estudiamos la palabra, entonces vamos a llegar a caer en la infidelidad. Vamos a tratar de engañar a nuestro Dios. Le vamos a cambiar a nuestro Dios por alguien. Roboam dejó la ley de Dios. Él lo dejó a un lado. Y aparte de eso, descuidó de enseñar al pueblo. Entonces, el rey fue infiel y todo el pueblo también llegó a ser infiel. Ahora, queridos padres, Dios nos ha puesto a nosotros como guías de nuestros hijos y Dios quiere que nosotros seamos fieles. Si nosotros somos fieles, nuestros hijos van a ser fieles, porque ellos nos van a mirar. Nosotros vamos a ser un reflejo, nosotros somos un espejo para ellos. Ahora, si nosotros como padres somos infieles, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Infieles. Mis queridos hermanos, y si nuestros hijos nos ven los domingos que nosotros nos levantamos, decimos, hoy es día para ir a alabar al Señor, hoy es cuando tenemos que ir a cantarle al Señor y salimos con alegría. Ellos al principio no saldrán de pronto con alegría porque Él quiere dormir, quieren dormir, pero poco a poco van aprendiendo y lo hacen. Vamos a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Y cuando no vienen a la iglesia, se desesperan. ¿Qué pasó? Tenemos que ir a la iglesia. Pero ¿desde dónde partió? Desde un padre que le encaminaba a quien encaminó a su hijo a ser fiel, a ser fiel. Mis queridos hermanos, todo depende de cómo nosotros instruyamos a nuestros hijos para que nuestros
hijos puedan servir y honrar al Señor. ¿Alguna vez, queridos padres, tu hijo se ha acercado y le ha dicho, papá, ¿y yo veo a Cristo en tu vida? ¿Te ha dicho? Si te ha dicho, no te pongas arriba. Ponte bajo los pies de Cristo y di, gracias Señor, pero esto lo quiero seguir manteniendo. Que mi hijo lo diga, no solo cuando tiene 5 años, sino que lo diga cuando tiene 10 años, y que lo diga cuando tiene 15 años, y que lo diga cuando tiene 20 años, y que lo diga cuando tiene 30 años. Y después, que no lo digan solo los hijos, sino que digan quién, tus nietos, tus nietos. Ese es el propósito. Qué lindo que le recuerden como mi abuelo, él era fiel al Señor. Él no era una persona infiel. Mis queridos hermanos, ¿cómo aprende un niño a leer la palabra del Señor? ¿De qué manera? Cuando mira al Padre leer la palabra, ¿qué es lo que hace el niño? También va a coger su Biblia y lee. Va a coger su Biblia y lee. Cuando el Padre no lee la palabra, ¿qué pasa? Donde deja el papá la Biblia, si deja la Biblia ahí en el sofá, el hijo también deja ahí mismo la Biblia en el sofá. Y cuando están el domingo en medio camino, se acuerdan de la Biblia y otra vez regresan, anda, trae la Biblia. ¿Y dónde está su Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Uy, pero no, ¿y ahora qué pregunta saldrá al último? Lee rapidito para ver si le pegamos alguna. Y si no, a lo que la mayoría diga, a esa nos inclinamos. Mis queridos hermanos, ellos van a aprender cuando nos miren leer la palabra. El Espíritu Santo va a empezar desde pequeñitos a hacerles ver cuán lindo, cuán hermosa es la palabra. Hermanos, la oración, el apartarse de la ley, apartarse de la palabra, apartarse de la oración, de la comunicación con Dios. Nuestros hijos nos ven orando, hermanos, pero sin embargo queremos tener unos buenos hijos que oren. Nos ven orando nuestros hijos. Sus hijos le dicen, oye papá, deja dormir, a las 6 de la mañana estás prendiendo el Zoom, deja dormir. Le dice. O de pronto su hijo le ha dicho, oye papá, yo creo que hoy es lunes, verás, o mañana es lunes, despertarás a la oración. Orarás por mí, aunque yo duerma. Miren, si nosotros nos ven a las 6 de la mañana con la iglesia orando, y eso estamos queriendo poco a poco, que los niños despierten a las 6 de la mañana. Alguien dirá, ay, no, es que él tiene que dormir. Cuanto más duerman, después se acostumbran a querer dormir más y quieren dormir todo el día cuando son jóvenes. No, mire, por una horita. Dios mediante estamos queriendo implantar esto, que los niños en la semana, un día, nos acompañen en la oración. Y yo estoy seguro que sus padres van a apoyar eso. No creo que alguien me venga a decir, no, pastor, mi hijo tiene que dormir y ahí si no puede, porque si no va a ir a dormir en el cole. Un día. Pero ese día, la noche anterior, usted va a hacerle que él duerma antes. Por eso es que estamos yendo a emprender algo bonito con ellos. Vamos a trabajar en la palabra, vamos a trabajar en la oración y vamos a trabajar ¿en quién? En el ayuno. Pero mis queridos hermanos, no quisiera que ustedes vean a sus hijos y le digan, oye, mijito, orarás por mí por el trabajito, ¿vale? No, sino que usted también le acompañe en la oración. Entonces, ¿qué hizo Roboán? Roboán dejó un lado la ley de Dios. Dejar a un lado la ley de Dios era no escuchar. ¿A quién? A Dios. Cuando no escuchamos a Dios, imposible, mis queridos hermanos, es imposible que yo le pueda servir y yo le pueda honrar a Dios. Por eso el pueblo se aparta, por eso las iglesias. Cuando las iglesias dejan la palabra a un lado, cuando las iglesias dejan la oración a un lado, cuando la iglesia deja el ayuno a un lado, las iglesias van pereciendo, pereciendo, pereciendo y pereciendo. Porque dejan eso y empiezan mejor los shows. No, la iglesia es para alabar a Cristo, la iglesia es para escuchar la palabra del Señor, para meditar en ella.
Entonces, mis queridos hermanos, si usted quiere fracasar, deje a un lado, deje como sigue dejando la Biblia cada domingo por ahí y va a llegar a un fracaso. Por el otro lado, ¿por qué es que llegó a ser infiel Roboán? Porque le subió el ego, le subió el orgullo. Cuando nos sube el orgullo, cuando sube el ego en una persona, nos hemos complicado la vida, porque ahí es cuando se va a olvidar de Dios y va a tener que un día caer. Pero sin embargo, el segundo punto es la disciplina que va a dar Dios por medio de Isaac. Veamos el versículo 2. Y cuando se había rebelado contra Jehová, ¿qué es lo que hizo Robán? Se rebeló. Le dijo, yo ya no necesito de Dios. Yo voy por sí solo. ¿Alguna vez nosotros le hemos dicho eso a Dios? Y aquí empieza. En el quinto año, el rey Robán subió, a ver, perdón. En el quinto año del rey Robán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta. ¿Qué es lo que va a empezar? Empieza la disciplina, va a empezar la corrección para Roboam. Cuanto más fuerte él pensaba que estaba, entonces se levanta Sisac y empieza a ir para empezar a conquistar a la tribu de Judá. ¿Qué es lo que hace entonces Jeroboam? Jeroboam se rebeló contra Dios y ahora, una vez que se rebela contra Dios, llega Sisac, sube con todo el ejército, empieza con todo el ejército y entonces, ¿a qué? A conquistar al pueblo. ¿Y qué es lo que hace Roboam? ¿Qué es lo que hace? Miremos en el 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, miren, ¿qué es lo que hizo Roboam? Reunió a todos, a todos. Hay que reunir. Vengan, reúnanse y tenemos que planificar alguna estrategia para ver cómo ganar. ¿Cómo le ganamos? Así está, no nos puede destruir. Tenemos que planificar algo. Algo tenemos que planificar. Y yo me imagino a todos ellos planificando, diciendo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es alistar a todos nuestros soldados. Nosotros tenemos todos los escudos que nos dejó mi padre Salomón. Entonces, miren, preparemos a todos y vamos y tenemos que luchar. Pero cuando estaban con todo eso, entra el profeta. ¿Y qué es lo que va a decir el profeta? Mire, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Hermanos queridos, cuando la palabra del Señor, cuando dejamos la ley de Dios, cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos es buscar soluciones alternas, buscar soluciones por fuera. Pero, ¿qué tenía que haber hecho Roboam? Roboam tenía que haber ido y haberse arrodillado y haberle pedido a Dios, Señor, perdónanos. Perdón, Señor, dejé tu ley. Pero sin embargo, él estaba queriendo plantar una estrategia. Y ahí tiene que venir el profeta. ¿Y quién es el profeta? ¿Cuál es la función del profeta? El profeta lo que hacía es escuchar el mensaje de Dios y después venía y transmitía al pueblo. ¿Y qué es lo que le dijo? Jehová, Jehová es aquel que ha puesto, es aquel que ha escogido a Sisac. ¿Para qué? Para que te conquiste, para que te destruya. Por eso, amados hermanos, en este año, el versículo que se ha venido trabajando
y que lo he puesto en toda mi vida es Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Porque para el Hijo de Dios, todas las cosas vienen ¿de quién? De Dios. Todo viene de Dios. No desprecie nada. Todo viene de Dios y agradezca a Dios. Aunque a usted le parezca que está siendo bastante fuerte, agradezca. Todo viene de Dios y todo viene por algo. A veces puede venir por probar su fe, así como al oro. Dice que al oro cuanto más fuego le ponemos, más brilla. Pero ¿por qué se le pone al oro en el fuego? No es para ver si es oro. No, porque es oro. Se le pone para que brille el oro. A nosotros, cuando vienen las pruebas, no es para ver si somos hijos de Dios, sino es para que brillemos como hijos de Dios. Para que las personas puedan mirar cómo brilla usted en aquella prueba, cómo usted no se derrumba, cómo usted no se destruye. ¿Qué pasaría si ahora mismo le diagnosticaran y dirían que usted tiene cáncer? ¿Qué haría? ¿De qué manera usted diría? ¿Se pondría a llorar hoy ya está? ¿O qué, cómo lo cogería? Esto es lo que está queriendo decir aquí. Los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Dios tiene propósitos. Puede ser por un lado que Dios está probando, o como aquí miramos, no era para probar, sino era para disciplinar. ¿A quién? A Roboán, para que se dé cuenta que él ha hecho mal. Has dejado la ley de Jehová. Mire lo que dice en Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Jehová no disciplina sino solo a su hijo. Jehová no disciplina a aquel que es sobrino o a los nietos, no. Jehová disciplina solo a sus hijos. Jehová corrige solo a sus hijos, porque solo sus hijos son sus representantes aquí en la tierra. Hay veces que nosotros miramos a las personas de afuera, o incluso hay personas que dicen ser creyentes, entre comillas, pero viven una vida desastrosa. Viven, no se han apartado del alcohol, siguen en bailes, siguen en discotecas, siguen portándose mal con sus esposas o con sus esposos, hijos que no quieren obedecer la ley del Señor. Y ahora nosotros les miramos y vemos cómo progresan, cómo progresan. Tienen casas, tienen carros y eso todos están viendo. Yo más voy a la iglesia, honro al Señor, hago todo y sigue dando aquí el Señor. Mejor está de ser como ellos, cómo progresan grandemente. Pero sin embargo, yo solo me doy un pasito a la izquierda y ¡pum! Dios me coge. Y no me dije ir ni a nada. Alégrese, alégrese, porque Dios solo disciplina. ¿A quién? A sus hijos. Usted es un hijo. Del otro lado no va a decir quién esté se bendiciendo. Si uno no está en la ley del Señor y no está haciendo las cosas que Dios pide y es bendecido, no se equivoque, no está siendo bendecido por Dios. Otro es el que le está bendiciendo. ¿Para qué? Para engañarle. Para engañarle. Y lo que quiere Satanás es, de esa misma manera, a los que están siguiendo en línea recta, tengan envidia y quieran como ellos y también se salgan por la otra línea. No caigamos en eso, mis amados hermanos. Y aquí tiene que disciplinar el Señor a Roboam. Y le manda una disciplina bastante fuerte. Miremos, vamos con en el versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Isaac. ¿Qué vemos aquí? Tercer punto, el arrepentimiento y el aprendizaje de Roboam.
¿A través de qué viene la calma de la ira de Jehová? ¿A través de qué? Nada más y nada menos que a través del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud. Actitud. Vinieron al arrepentimiento. Dice que ellos se humillaron y cayeron ante Dios. Hay muchas veces que Dios hace eso en la vida de los hombres, pero sin embargo, a veces no caemos en el arrepentimiento. Dios está dando oportunidades. Dios está llamando, pero a veces nosotros no queremos obedecer la ley de Dios. Pero aquí nosotros miramos algo hermoso, pero no llega a desenlazarse de esa manera. ¿Qué es lo que dice? Vino la palabra de Jehová, se humillaron y él les dice, no derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisá. Pero ahora si nosotros leemos el versículo 8, viene un perro. Miren, en la Biblia también encontramos el perro. Nuestros hijos siempre dicen, no, papá, esto estaba, pero aquí también encontramos un pero. En versículo 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. ¿Verdad el Señor te perdonó? ¿Verdad el Señor te va a establecer? Pero es necesario que tú seas siervo y sepas qué significa ser siervo. Y sepas que cuando significa ser siervo, siervo en, hablamos esclavo. ¿Qué significa ser un esclavo? ¿Qué significa no tener prioridad, solo obedecer? Y ahora vas a mirar cómo ellos te van a tratar. Pero sin embargo, en eso tú vas a aprender a poder ser un siervo. Vas a aprender a servir. Hermanos, no despreciemos la corrección del Señor. El Señor nos perdona, nos perdona. El Señor nos limpia, nos limpia. Pero hay unas consecuencias que las consecuencias las tenemos que coger, las tenemos que pasar. Pero entonces alguien diría, entonces, ¿cuál es el chiste? Si Dios me perdona, pues ya me perdone con todo. No, porque si tú no miras la consecuencia, tú no vas a aprender y vas a volver a caer en el mismo punto. Cuando nosotros aprendemos bien, cuando lo sentimos y lo pasamos. Ahora, nosotros tenemos dos maneras de aprender a través de la palabra del Señor. Primero, es a través del testimonio de lo que nos dice la palabra. Y el segundo es aprender a través de la experiencia. Pero cuando tú aprendes a través del testimonio, no te lleva al sufrimiento, no te lleva a la tristeza y no te lleva al dolor. Pero cuando tú aprendes a través del testimonio, a través de aprendiendo en el acto realizando, entonces eso sí te lleva a experimentar el sufrimiento, la tristeza y el dolor. ¿De qué manera nosotros queremos aprender? Está la palabra del Señor para que nosotros lleguemos a aprender del testimonio de estos hombres y no de la experiencia, no de experimentar, mis queridos hermanos. La palabra del Señor es tan rica, es tan hermosa como quiere. Lo único que quiere es corregir nuestras vidas. Sigamos en el versículo 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que el propio rey miraba que entraron a su casa. Y le voy a poner un ejemplo. Esto es como si usted llegó y tuvo que trabajar mucho para comprarse un plasma de... ¿Cuál es el plasma más grande que ahora hay? ¿De cuántas pulgadas? De 70. Ya, se compró un plasma de 75. Se compró un plasma de 70. Y sabe que usted tuvo que ahorrar unos
trabajar y sacarlo para comprarlo ahí, no a crédito, sino lo compró a contado, pero tuvo que pasar un año. Y pero no solo se compró un plasma, sino también se compró una nevera bonita y adecuó todo su casa bonito. Pero eso le costó a usted adecuar. Pero sin embargo, es más difícil, es más difícil ver que se lleven todas sus cosas a que cuando usted entre y no encuentre nada. ¿Sabe por qué? Usted cuando entra y si ve que los ladrones han saqueado toda su casa, pues llega y no está ahí y tiene la esperanza y quizás lo encuentre. Alguien diría, traigo un gato negro para que le siga. Eso no, es de creyentes. No, se perdió. Pero es distinto si usted viene y usted mientras está aquí, mira cómo se llevan sus cosas y mira cómo le maltratan sus cosas y de pronto hasta se le cayó. Y ay, a usted le va a doler. Le va a doler. ¿Por qué? Porque le costó construir todo eso. Y esto es lo que tiene que experimentar Roboam. Le dolía, estoy seguro que a él le dolía mirar cómo se llevaban todas las cosas de la casa de Dios, todos sus tesoros e incluso, mire, tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Tomó las posesiones de lo que me dejó mi papá. Eso es, alguien diría, llévese todo, pero esto es de mi papá, esto es un recuerdo de mi papá. Esto no se lleven porque esto es un recuerdo. Si Salomón se levantara y hubiera visto, que dijera, en vano trabajé para que terminen llevándose otros. Hermanos queridos, cuando nos apartamos de la ley de Jehová, cuando le dejamos un lado a la ley de Jehová, perdemos todo. De pronto Salomón habría dicho, trabajé tanto, me esforcé tanto y le dejé a mi hijo y mire cómo terminó. Hermanos, hay alguien que dice esto. Dice que la mejor herencia, ¿cuál es la mejor herencia? El estudio. ¿Sí o no? El estudio. Siempre decimos nosotros, la mejor herencia es el estudio. Y por eso le incitamos a nuestro hijo, estudie, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces, hoy como no estudia, no es nadie en la vida. Entonces, término equivocado que utilizamos también. Estudie para que sea alguien en la vida. Estudie, estudie y estudie. Pero nosotros como hijos de Dios, esa no es la mejor herencia. Eso es secundario. Eso es secundario. ¿Cuál es la mejor herencia? Y le digo, la mejor herencia es enseñarle desde pequeñito a que tema y que guarde que la palabra de Dios. Cuando él ama a Dios, cuando él mira a Dios, entonces él estudia. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le pide cuentas y porque sabe que él tiene que honrar a papá y a mamá. Mire, ¿a partir de qué? De instruir en la palabra. Usted solo instruye en la palabra. Usted solo predíquele la palabra del Señor a su hijo. Y después, ellos mismos estudian. Son los mejores estudiantes. Nunca tiene que ir al colegio. Aunque de ley tendría que ir, pero no le haría falta de ir. ¿Por qué? Están bien cimentados aquí en la palabra del Señor. La mejor herencia que nosotros le podemos dar es poder predicarles la palabra y que ellos conozcan a Cristo y conozcan al Dios Todopoderoso. Y después el Señor bendice grandemente en sus estudios y el Señor le da una carrera conforme al propósito y brillan de una manera grande. A veces nosotros pensamos, hermanos queridos, el estudio, el estudio. Usted puede darle el estudio, pero después con el estudio llegan a tener grandes carreras, pero a veces de esas carreras los puede meter en problemas grandes. Los que son abogados, si no aprendieron qué es honestidad, si no aprendieron qué es integridad, ¿después dónde? Terminan presos. O los doctores, si no aprenden sobre honestidad e integridad, terminan haciendo cosas bárbaras. No es, hermanos queridos, la principal herencia, el estudio. La principal herencia es la palabra del Señor. Después de eso, el Señor le bendice y ustedes tienen unos hijos brillantes, que brillan y cada día siguen ¿qué? Brillando. Pero para todo esto, ¿qué hay que hacer? No hacer como hizo Roboam, sino mantenerle, no dejar a un lado la palabra del Señor. Por el otro lado, hermanos, algunos nos trabajamos, decimos, yo trabajo para tener una casa para darle a mi hijito, a mi hijito.
Y resulta que cuando le da la herencia al hijo, en 2 meses ha vendido la casa y le ve con un Lamborghini. Oye, ¿qué hiciste? Tanto me costó, mire, es que el coche se devalúa. Y de pronto por ahí tuvo un accidente, acabó. Tanto se esforzó, tanto dio y se acabó. ¿Dónde está? Pero esto, hermanos, enseñar la palabra, esto no se acaba. Esto sí, aumenta, aumenta y aumenta. Por eso la palabra del Señor dice, instruye, ¿qué? Instruye al niño desde pequeñito, enséñale la palabra. Y cuando sea mayor, nunca se apartará de él, sino que le servirá y le honrará. Lo que le está diciendo es, instrúyele de pequeño para que no tengas dolores de cabeza, para que no les llegue la edad de la, ¿cómo se va a decir? La edad de la cebra, otros dicen la edad del burro, otros no sé, la edad del pavo. Instruye y no llega a esa edad. No llega, no llega a esa edad. Pero cuando no instruimos, entonces llega a todas esas edades juntas. El versículo 10. Y en lugar de ellos, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban en la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a las cámaras de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Qué lindo. Hermanos, Roboán, al principio Roboán abandonó al Señor, pero ahora podemos mirar cómo Roboán mismo regresa al Señor, mira y después todo el pueblo llega y se humilla ante el Señor. ¿Y qué es lo que pasó? La ira de Jehová cesó. La única ira, la forma de calmar la ira del Señor es a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la ira del Señor no se calma. La ira del Señor no se calma por venir a la iglesia. La ira del Señor no se calma por barrir la iglesia. La ira del Señor no se calma por fregar la iglesia. La ira del Señor no se calma por ser maestro de escuela dominical. La ira no se calma por tocar la alabanza. No, la ira no se calma. La ira se calma solo a través del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, la ira se cambia y todo lo demás viene a flote. Si no, en vano todo lo que hagamos. Qué linda enseñanza que nos deja aquí el Señor. Aprendamos de Roboam. Él dejó la palabra y le dejó la palabra y vino consecuencias graves. Pero en esas consecuencias él no rehusó. Él lo aceptó, se humilló y la ira de Jehová calmó. Aunque después nuevamente vuelta cae, no aprendió. Pero nosotros aprendamos en esta mañana que con el Señor solo la palabra es la que tiene que ser el pilar fuerte en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a terminar cantándole al Señor. Y vamos a cantarle y vamos a decirle que no hay lugar más alto. No hay lugar más alto que bajo los pies de nuestro Señor. Y queremos decirle que aquí permaneceremos enseñando la palabra, manteniéndonos en quién, en la palabra del Señor. Vamos a ponernos en cada uno de vuestros pies y vamos a cantarle al Señor.
Yes. Dios, todo lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos, iglesia. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amado Señor, queremos agradecerte, Padre, porque en realidad en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, Padre. Hemos podido mirar cómo Roboam, aquel dejó toda la ley, Señor. Dejó a un lado tus consejos, Padre querido. Pero aquello sucedió cuando tú le subiste, cuando tú le estableciste el trono, Señor. Y nosotros en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, porque tú nos has dado tantas cosas hermosas, Señor. Tú nos has dado una familia, Padre. Tú nos has proveído un trabajo, Señor. Tú nos has proveído un lugar donde poder descansar, Padre. Algunos nos has proveído, Señor, un coche en que nos pueda llevar y nos pueda traer, Padre. Nos has dado tantas cosas, Señor, y queremos pedirte, Padre querido, perdónanos, Señor,
Porque muchas veces, cuando ya obtenemos las cosas, Padre querido, queremos olvidarnos de ti, Señor. Y pensamos que todo ha sido por nuestro esfuerzo, Padre. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Padre. Y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Y queremos hoy decirte, Padre, y queremos elevarte, Señor, esta canción, Señor. Y queremos juntos decirte, Padre querido, que aquí vamos a permanecer en tu palabra. Aquí vamos a permanecer en la oración, Señor. Aquí vamos a permanecer en el ayuno, Señor. Aquí Permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más No hay grande lugar más que alto. estar a tus pies, que estar a tus pies. Amado Padre, ¿cómo no agradecerte, Señor Jesús? Gracias por darnos la oportunidad de poder alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre querido, porque podemos decirte, Padre. Eso quiere decir que nosotros somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has tocado nuestro corazón. Gracias porque tú eres aquel que ha venido a buscarnos, Señor, de lo que estábamos apartados, Padre querido. Vamos ahora gozosos, Señor. Primero, porque hemos podido, Padre, agradecerte a ti. Segundo, Señor, hemos podido escuchar tu palabra. Y tercero, porque hemos podido tener una coinonía, una hermandad, Señor Jesús. Gracias por este tiempo hermoso. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.